te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. ¿Qué nos trae hoy la sección Vida y Obra de Santa Teresa? Vamos a seguir hablando de dos hermanos de la Santa que nos van a mostrar también parte de la personalidad de la Santa y de cómo ella fue encarando todos los asuntos de la vida y de la familia. Vamos a hablar de su hermano Pedro de Ahumada y vamos a hablar de su hermana Juana. Muy bien, porque hemos hablado de hermanos que tal vez a los oyentes son un poco más conocidos, como Rodrigo, Lorenzo, incluso su hermana María, pero de hermanos como Pedro, alguno dirá, anda, yo no sabía que tenía Santa Teresa un hermano que se llamaba Pedro. Así que si alguien escucha y se llama Pedro, pues para que sepa, Santa Teresa tenía un hermano que lleva el mismo nombre, Pedro. Exactamente, Pedro, sí. Bueno, pues Pedro partió también para América como el resto de sus hermanos y se casó en Colombia, en Pasto, con Ana Pérez. Luego después se enviudó y volvió con su hermano Lorenzo a España. Volvió pobre y volvió desalentado y se encontró con su hermana Teresa en Sevilla en el año 1575. Pues volvió muy diferente que su hermano Lorenzo en este sentido, que él volvió sin una blanca, como dirían en aquel tiempo. Así que poco pudo ayudar en cierto sentido a Santa Teresa en sus fundaciones. Pobre y además también psicológicamente muy tocado, es decir, muy inestable, y empezó a dar problemas a los hermanos y al final a crear verdaderas tensiones en las que la Santa tuvo que ir poco a poco ayudando a sus hermanos, y lo hizo pues desde la fe. Nos deja un testimonio en esta manera de actuar realmente muy bonita y muy ilumina mucho sobre cómo pues se puede hacer, ¿no? ¿Y cuánto puede ayudar, María Ángeles, esto a cuántas familias que tienen estas situaciones, en las que hay enfermedades, desestructuraciones, en las que hay ovejas negras, por llamar de alguna forma a alguno de ellos? A veces podemos pintar la familia de los santos pues con unos coloridos fantásticos donde todo está muy bien y bueno, pues eran familias humanas en las que también había personajes, como en este caso este hermano de Santa Teresa, Pedro, que tenía pues esta situación de haber llegado arruinado de vuelta a España y psicológicamente pues tocado. Cuando volvió a Ávila, pues su hermano Lorenzo se hizo cargo de él y le dejó que se alojara en su casa de la Serna, Sí. Que como hemos hablado otras veces está aquí a las afueras de Ávila, y soportó bastante sus rarezas. Pero en el año 1580 pues hubo un caso realmente muy duro, ¿no? Porque Pedro huyó de la casa de su hermano y se presentó en el Carmelo de Toledo, hambriento, medio desnudo, medio loco y enfrentado con su hermano Lorenzo. De manera que Teresa se encuentra con una situación complicada y en el que ella media entre un hermano y el otro, intenta solucionar la situación. Todo esto nos lo que deja reflejado en una carta para mí muy interesante, porque nos muestra la personalidad de Teresa y toda esta parte familiar, que es la carta 337. Vamos a leer un poquito de esta carta porque vamos a ver cómo la Santa encajó este problema entre los hermanos, cómo medió para que Lorenzo se hiciera cargo de su hermano Pedro, pero cómo también claramente le decía al hermano en la carta que se hiciera cargo económicamente del hermano, pero que había demostrado que juntos no podían vivir en la Serna por los problemas constantes que le creaba. Sí. Dice así la carta: La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Es una carta, que le envía a su hermano don Lorenzo en la Santa. Don Lorenzo estaba en la dehesa de la Serna y la Santa estaba en Toledo, en este caso que estamos narrando. Sí. La gracia del Espíritu Santo sea con vuestra merced. Yo le digo que parece que permite Dios nos han de atentar este pobre hombre, para saber hasta dónde llega nuestra caridad. Y cierto, hermano mío, que la mía es tan poca para con él que me da harta pena,
porque no solo no es como con hermano, más aún como prójimo, que sería razón dolerme de su necesidad. Tengo bien poca. Remedióme con tornar luego a lo que debo hacer para contentar a Dios, y entrando su majestad de por medio, me pondría a todo trabajo por él. A no ser esto, yo digo a vuestra merced que no le estorbara poco ni mucho el camino, porque era tanto lo que deseaba verle fuera de casa de vuestra merced, que sobrepujaba harto el contento que me daba esto de su trabajo. Y así suplico a vuestra merced, por amor de nuestro Señor, me la haga a mí de no tomarle más a su casa, por ruego que haya y necesidad en que se vea, para que yo esté con sosiego, porque verdaderamente, cuanto en este punto de estar con vuestra merced, él está loco, aunque no lo esté en otras cosas que yo sé de letrados que puede en esto entender muy bien. Y tiene la culpa la serna, ni tiene la culpa la serna, que antes que hubiese memoria de ir a ella, quería hacer lo mismo, sino su gran enfermedad. Y cierto que he traído harto temor de algún desmán. Qué interesante esta carta, María Ángeles, porque Santa Teresa hace un apelo a la caridad, de ver más allá de incluso del hermano de sangre, que es un prójimo. Y como cada prójimo en la visión cristiana para nosotros es otro Cristo. Y cuando tú estabas leyendo, a mí me estaba viniendo a la mente el mundo de la psicología, de la psiquiatría, hoy en día, que bueno, todo lo que se ha llegado a conocer, pero el desconocimiento de esa época y cómo Santa Teresa pues encara este mundo nada fácil de esta enfermedad y le da una visión muy, muy sobrenatural. ¿Podría repetir la carta por si hay algún lector que quiere ir a las obras completas de Santa Teresa? Sí, es la carta 337 que, como sabemos, le mandó Santa Teresa a su hermano don Lorenzo de Cepeda. Bien, pues es una carta que yo estoy haciendo memoria ahora de alguien que viene aquí mucho por la espadaña porque tiene una hija en el Monasterio de la Encarnación, que es este gran psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, para recomendarla la carta 337 de Santa Teresa, como a cualquier psiquiatra o psicólogo que nos esté escuchando. Sí, hay otra parte de la carta que también es por lo menos ilumina mucho esto, sí. Y a mí me ha interesado mucho, que es esta que habla sobre que Dios es siempre fiel y que siempre está con nosotros, ¿no? Dice así en esta parte, la tercera parte de esta misma carta: esa tristeza que vuestra merced me escribe tan a deshora, he pensado fue la causa la venida de éste, porque Dios es muy fiel. Y si éste está loco como yo lo creo, en esto está claro que estaría vuestra merced más obligado en ley de perfección a acomodarle como pudiese y no dejarlo ir a morir y quitar de otras limonas que hace y dárselo a él, como a quien tiene más obligación cuanto al deudo, que en lo demás ya veo no tiene ninguna, más menos la tenía José a sus hermanos. Fascinante. Cómo Santa Teresa da una luz a situaciones nada fáciles que alguno puede tener incluso en su alrededor, y cómo hace ver que más allá de lo que es la enfermedad, uno necesita en este sentido poder percibir la cruz que el Señor nos pone y poder de esta manera encararla y ver más allá de lo que puede ser la locura o la enfermedad mental. Sí, además cita uno de los pensamientos que Teresa nos muestra muchas veces y que nos iluminan, es decir, es este Dios que ella siempre nos dice que es fiel, que frente a las relaciones humanas, frente a las relaciones familiares, que muchas veces en las que podemos tener problemas y tropiezos, nos dice que Dios siempre nos perdona y nos enseña a perdonar, sí, y a aceptar, y que canta sus misericordias. Dice una parte de la relación número 3 de la Santa, este pensamiento que yo muchas veces lo pienso, ¿no? Muchas veces vuelvo a él porque creo que ilumina mucho. Dice la Santa: todos los hombres son unos palillos de romero secos que asiéndose a ellos no hay seguridad.
Solo Jesús es el amigo verdadero y hállome con esto en un señorío. En este sentido, pues todos estos palillos secos serían dentro de la familia, pues por ejemplo este hermano, ¿no?, que tantos problemas le daba, y cómo muchas veces las relaciones familiares se enturbian, ¿no?, y son problemas, pero que siempre hay que recordar que Dios es fiel, sí, y que siempre hay que estar dándole gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. La visión sobrenatural que da Santa Teresa es fantástica y cuanto ayuda. Yo incluso, María Ángeles, aconsejo que en estas situaciones de enfermedades psicológicas, psiquiatras, mentales que uno puede tener en el entorno, pues uno tiene enfermedades físicas que uno ve, que la persona, supongamos, tiene una deficiencia al caminar, tiene un problema cardíaco, tiene un problema de visión, tiene un problema de audición, pero en cambio las enfermedades mentales no son tan palpables, tan sensibles, entonces desquician más a las personas que conviven en su alrededor, porque consideran que la persona debería reaccionar como uno piensa, como debería ser el patrón normal, y no se percibe de que es que hay una enfermedad que impide que la persona reaccione de una forma normal. Así que este hermano, con esta carta y como Santa Teresa enfoca la situación, ¿cuánto puede ayudar? Sí, María Ángeles. Sobre todo porque Lorenzo, que hemos hablado en otros programas, es un hermano muy cercano en la espiritualidad y en la vida de la santa, pues realmente le siguió ayudando hasta el final de sus días. De tal manera que cuando muere Lorenzo, Pedro sigue al cargo de su hijo Francisco de Cepeda. Pero llega hasta el ejemplo final de que este tío, que estaba, como vemos, desequilibrado, sí, lo acosa al sobrino e incluso lo lleva a los tribunales. Y esto realmente ha constituido un amargo trama familiar para la santa y que realmente seguramente la hizo sufrir mucho en los últimos años de su vida. Pues cuánta virtud. María Ángeles, nos estás haciendo ver algo que pocos conocen de Santa Teresa, y es su ámbito familiar y este caso de este hermano con toda esta problemática. Sí, como realmente los problemas familiares pues le afectaban mucho y se seguía considerando quizá una hermana mayor de toda su familia. Y como Santa Teresa intercede. Uno piensa en los problemas que Santa Teresa ya de por sí tendría, entre la propia orden, en la reforma, la fundación, las comunidades y encima pues este hermano. Este hermano que, como decía la carta al principio, pues que ella se ve imposibilitada para poderle atender económicamente, para poderle atender personalmente, para poderle alojar en alguno de sus Carmelos, es decir, ella no podía hacerlo, y como simplemente le rogaba al Señor que así fuera, y a través de su hermano Lorenzo y como vemos de toda su familia, que respondió de manera admirable al cuidado de este hermano que hasta el final de sus días dio muchos problemas. La familia sacó virtud. Pues muy bien, María Ángeles, se nos está yendo el tiempo y nos falta una figura que habíamos mencionado al inicio que íbamos a hablar de ella, y es la hermana menor, la hermana Juana. Sí, sí. Así que es una hermana que quedaría para el siguiente programa de La Espadaña, que yo diría desde aquí, no se lo pierdan, porque la hermana Juana es fantástica. Sí, era una hermana muy querida para la santa. Es el otro lado del hermano que hemos hablado hoy. Sí, bueno, pero también tuvo también su problemática familiar, y como la santa la ayudó tantísimo en tantas cosas. Es otro personaje que nos revela también la faceta, el rostro humano de Teresa de Jesús. Muy bien, María Ángeles, pues quedamos aquí con esta figura de hoy que hemos visto del hermano Pedro de Santa Teresa, y veremos a su hermana Juana en la próxima. Muy bien, bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias, María Ángeles. Y nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo programa de La Espadaña, Dios mediante, y aquí les esperamos en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.